curso de seguridad y salud en el trabajo. Ya hemos visto desde la clase anterior, las clases anteriores hemos hablado bastante acerca del tema de seguridad, acerca del comité, que tiene un rol fundamental. El comité y el supervisor de seguridad electos tienen un rol importantísimo en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Luego hemos hablado acerca de política y objetivos que nos sirven para dirigir exactamente las acciones en materia preventiva, todas las acciones que nos van a llevar a que nuestro sistema de seguridad realmente funcione y sea efectivo y realmente trate los peligros y riesgos que están presentes en nuestras actividades. Y justamente para poder terminar de fortalecer toda esa etapa, toda esa parte preventiva y poder iniciar ya con las acciones que debemos tomar netamente, vamos a hablar el día de hoy acerca de peligros y riesgos. La clase del día de hoy se va a tratar acerca de la matriz CIPER, ¿de acuerdo? Este es un tema fundamental, importantísimo, porque esto va a servir de base para prácticamente todas las actividades. Entonces vamos a hablar acerca de la matriz CIPER. Esta matriz CIPER va a ser un documento que tú, como prevencionista de riesgos, o en tu área, si de repente eres del área de operaciones, te sirve para identificar apropiadamente cuáles son los peligros a los cuales estás expuestos, evaluar los riesgos que presenta y determinar qué controles vas a tomar de manera que puedas mitigar ese nivel de riesgo, ¿de acuerdo? Esto obviamente resulta una evaluación de riesgo, una reevaluación de repente de riesgo no aceptable, lo que te va a llevar a que tú puedas implementar medidas eficaces, ¿de acuerdo? Medidas eficaces para cada uno de los peligros y los riesgos que vayamos a identificar. Entonces, esta matriz nos sirve para yo poder saber exactamente qué voy a hacer con mi sistema de seguridad. Me va a servir para yo saber qué voy a necesitar. Esta matriz va a ser fundamental, es la base para prácticamente todo, ¿de acuerdo? Entonces, este es un modelo, es uno de los modelos que nosotros vamos a usar para poder hacer la correcta identificación de los peligros y los riesgos, nuestra matriz CIPER. Lo vamos a sacar prácticamente de aquí. Es un modelo bastante similar, lo vamos a ir desarrollando. Esta es mi finalidad el día de hoy. El día de hoy lo que yo quiero hacer contigo es explicarte cómo llenar apropiadamente tu matriz CIPER, cómo evaluar tus peligros y riesgos y determinar las medidas de controles. Porque ¿qué es lo que pasa? Pasa con esta matriz CIPER es que se ve muy bonita y todo, y la puedes hacer bastante bien, con colores que combinan de repente, conforme sea tu buen gusto, pero lo fundamental que tiene esta matriz CIPER es que tu personal tiene que comprenderla, tiene que entenderla, tiene que aprenderla incluso. Entonces, esta matriz, conforme vayamos desarrollando, te darás cuenta que a veces suele ser bastante larga. Y pedirle al personal que se la memorice no es lo ideal. Lo que tiene que hacer el personal es aprender cómo identificar los peligros y riesgos, que pueda entender cómo hacerlo apropiadamente, y de esa manera, entonces tú te vas a asegurar de que las actividades, las acciones que se van a tomar, son realmente efectivas, ¿de acuerdo? Confírmeme, por favor, si estoy hablando, si mi tono de voz se escucha, de repente hay que levantar un poquito la voz, confírmeme, por favor, sí, sí se escucha, ¿correcto? Ok, listo, entonces, continuemos. Bien, entonces yo te decía que esta matriz CIPER te va a servir de base prácticamente para todo. Esta es la base para todas tus actividades preventivas. ¿De qué manera lo va a hacer? Mira, por ejemplo, toma en cuenta lo siguiente. Te va a servir para que tú elabores tus procedimientos de trabajo seguro. Claro, porque cuando tú identificas en tu hiper los peligros y riesgos de las actividades, tú vas a determinar tus controles y estos mismos peligros y riesgos que vas a identificar, lo vas a llevar a manera que te sirva como mecanismo de control para tu procedimiento de trabajo seguro. Tú vas a identificar por cada actividad, vas a saber a qué peligros y riesgos están expuestos, entonces en base a eso vas a elaborar un procedimiento que aborde esos peligros y riesgos. ¿Te das cuenta? Entonces, tu hiper necesita, tu procedimiento necesita saber a qué peligros y riesgos estás expuesto. Te ayuda a determinar capacitaciones, o sea, como veíamos en las primeras clases. Haces tu identificación de peligros y riesgos y tú vas a saber exactamente en qué necesitas formar al personal, en qué necesitas capacitarlo. Te ponía el ejemplo de la primera clase, en la que pusimos personal que realiza actividades de soldadura. Entonces, ¿en qué tengo que capacitarlo? En trabajos con fuentes de calor, en manejo de extintores, en, no sé, en un entrenamiento, en la actividad de soldadura de repente. Entonces, a partir de esta matriz hiper, yo puedo saber en qué exactamente necesita mi personal capacitarse. Si hago un hiper para personal de oficina, entonces voy a saber que ellos están expuestos a peligros ergonómicos, a peligros ergonómicos, por ejemplo. El tema de posturas, el tema de la exposición a la computadora, no sé, el mobiliario de repente, entonces en base a eso yo sé qué necesita mi personal ser capacitado. Entonces, también te sirve para esto.
Los equipos de protección personal. Conforme avancemos, notaremos en una de las medidas de control está el tema del uso de los equipos de protección personal. Entonces, a partir del hiper, a través de esta identificación de peligros y riesgos, yo puedo saber qué necesito dotarle al personal. Necesito un casco, necesito un guante, ¿de qué tipo? ¿De qué clase? Necesito un guante eléctrico, ¿de qué clase? Hay 5 clases, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso, yo voy a saber qué necesito darle a mi personal como mínimo para poder controlar sus peligros y riesgos. Mi plan anual de seguridad también se va a basar en mi matriz hiper. De hecho, mi plan anual de seguridad va a recopilar prácticamente todas las actividades en materia preventiva. Entonces, es muy importante que yo establezca apropiadamente mis peligros y riesgos para de esa manera sacar un adecuado plan de seguridad. ¿Bien? ¿Qué más? Por último, el plan de emergencias o plan de contingencia, como tú quieras llamarlo. Este plan de emergencias o plan de contingencia también se va a desprender de la matriz hiper. ¿De qué manera? Vamos a notar conforme avancemos que dentro de la matriz hiper nosotros vamos a identificar ciertos aspectos como situaciones de emergencia. Estas situaciones de emergencia necesitan un tratamiento especial y este tratamiento es el que vamos a recopilar en el plan de emergencias. Entonces, todo aquí va a estar siempre conectado. Como yo te decía desde un principio, estamos hablando de un sistema de gestión y cuando hablamos de sistema, todos los elementos interactúan entre sí, todos se interrelacionan. Entonces, por eso es muy importante que no veamos el tema de la matriz como elementos aislados, ¿de acuerdo? No es que Pedro son 5 personas, tú me haces la hiper, tú empiezas a hacer el plan de capacitación, tú haces tal cosa, y luego juntamos todo y en lo que salga. No se trata de eso, por el contrario. Todos deben participar en la identificación del hiper para que de esa manera se pueda establecer correctamente las acciones necesarias para que el sistema realmente funcione. Bien. Muy importante para poder entender esta matriz hiper, para poder hacer una correcta identificación de los peligros y riesgos, es entender estos dos conceptos. Estos conceptos son básicos y fundamentales en tema de seguridad. ¿De acuerdo? Tenemos que saber diferenciar qué es un peligro y qué es un riesgo. Si no tenemos esa capacidad, vamos a hacer una identificación deficiente. ¿Bien? Entonces es muy importante, a pesar de que a veces los conceptos se confunden, los conceptos se piensa que son lo mismo, tienen sus diferencias. Entonces vamos a entender primero a qué se refiere, cuál es la definición de cada uno. El peligro, según la norma ISO 45001, la define como una fuente con un potencial para causar daños y o deterioro de la salud. Entonces el peligro la asume como una fuente con potencial para causar daño. Mientras que el reglamento de la ley de seguridad define el peligro como una situación o una característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente. Entonces, nota que en ambos casos estamos notificando que el peligro viene a ser prácticamente algo con la capacidad, una situación con la capacidad de causarte daño a ti o al ambiente. Y el riesgo, la norma ISO 45001 la define como la combinación de la probabilidad de que te pueda ocurrir un evento o una exposición peligrosa relacionada con el trabajo y la severidad de este daño o deterioro de la salud a consecuencia de este evento. Entonces, aquí el riesgo ya lo va definiendo como una combinación de dos factores, ¿bien? También el reglamento de la ley lo define como la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y te pueda generar daños, ¿de acuerdo? Más específicamente, un riesgo laboral, la probabilidad de que la exposición a un factor o un proceso peligroso en el trabajo te cause algún tipo de lesión o un accidente o una enfermedad de ocupación. Bien, nota también que en riesgo estamos definiendo bastante lo que es el término probabilidad, ¿de acuerdo? El riesgo se asocia mucho con la probabilidad. Tú le traes estas definiciones a tu personal y lo más probable es que no te entiendan nada, ¿de acuerdo? Entonces, siempre te digo, hay que tratar de buscar definiciones mucho más sencillas o al menos ejemplificarlas para que lo puedan entender. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Para hablar de peligros y riesgos, te voy a poner un ejemplo sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a tomar esta actividad. Tenemos aquí a un señor que está realizando, pues, digamos, una actividad cotidiana de repente, ¿no? Parte de su rutina diaria es hacer ese tipo de tareas, quizás haciendo carpintería o construcción de repente, como puedes ver, está en una escalera, está usando un equipo. Podemos notar también que no lleva ningún tipo de protección personal, no lleva ningún tipo de BPs, a lo mucho su gorrita para el sol, sus lentes, ni siquiera son lentes de seguridad, son lentes que le hacen ver chévere. Entonces, y la escalera obviamente pues tampoco no tiene ningún control adicional, simplemente le ayuda para llegar más arriba y nada más, ¿bien? Entonces, esta persona, así como está con la experiencia que tenemos en seguridad, yo podría decirte que esta persona en determinado momento va a terminar así.
esa persona va a estar accidentada. La persona ya tiene los días contados, por así decirlo, de manera un poquito burda. Entonces, si nosotros asumiéramos que cada que una persona hace una tarea, una actividad en altura, va a terminar accidentado, por lógica, no se debería permitir el trabajo en altura para ninguna persona. Oye, ¿sabes qué? ¿Haces trabajo en altura? Sí, cualquier momento te vas a caer, ¿ah? Cualquier momento vas a estar accidentado, cualquier momento te vas a morir. Te vas a matar definitivamente. Es una actividad para morirse ya, de plano. Entonces, si tomamos de esa manera, así de forma tajante, lo que tendríamos sería que tendría que prohibirse. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay un evento intermedio que no estamos considerando en este ejemplo. ¿Y cuál vendría a ser? Si tenemos aquí, en primer lugar, el peligro, es decir, el peligro, todo evento que tiene potenciales consecuencias dañinas para la persona, y aquí tenemos la consecuencia, la lesión, la pérdida, también se le llama así a veces. Entonces, para que pase del peligro a la lesión o consecuencia, hay un evento intermedio. En este caso, por ejemplo, que el señor, para que esté accidentado, ha tenido que ocurrir algo. Y ese evento, así en sencillo, en corto, es una caída. Ese señor ha tenido que caerse para estar accidentado. Esta caída no significa que siempre le va a dar, significa que puede que a veces le dé o puede que no le dé. O sea, puede que le dé en algún momento, puede que no. Es como una moneda al aire, depende mucho del azar, depende mucho de la probabilidad. A este evento, que no sabemos si se va a dar o no, no tenemos la certeza que se vaya a dar en determinado momento, a este evento como tal le llamamos riesgo. El riesgo tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia. Una persona que realiza trabajo en altura tiene el riesgo de caerse si no toma las medidas necesarias para poder prevenir esa caída. ¿De acuerdo? Pero no significa que toda persona que hace trabajo en altura se va a caer. No es definitivo. ¿Existe el riesgo? Sí, y toda actividad tiene sus propios riesgos, en mayor o menor medida, en mayor o menor exposición, con mayor o menor consecuencia, pero todos tienen sus propios riesgos. Cualquier actividad tiene sus riesgos y este riesgo jamás va a ser cero. Siempre va a existir, así sea mínima, así sea muy chiquitita, la posibilidad de que ocurra un evento catastrófico. De repente, no necesariamente asociado con la actividad. Bueno, yo te podría decir, oye, ¿sabes qué? Estás haciendo trabajo en altura y me extremo, ocurre un sismo. Entonces hay un riesgo que esa persona por el sismo, si no trabaja en altura, se pueda caer. Y no depende tanto de él, depende del fenómeno natural. Entonces existe el riesgo, existe siempre la exposición, ¿de acuerdo? Hay un factor más que tenemos que considerar respecto al riesgo. Y vamos a seguir con el mismo ejemplo. Vamos a suponer que esta persona, así como está, en paralelo tenemos en una empresa una persona que también realiza trabajo en altura, pero lo realiza de esta manera, ¿de acuerdo? En situaciones similares, pero completamente distintas. Date cuenta que esta persona está llevando una escalera, que podemos ver que tiene doble soga, la cual está sujeta a la estructura. Tenemos que está completamente equipado, con un uniforme completo, está usando su arnés de seguridad correctamente anclado por encima de la cabeza. Entonces, esta persona lleva un equipamiento y obviamente se entiende que esta persona ha recibido alguna capacitación, algún tipo de formación en lo que respecta en lo que respecta a la actividad que está realizando, ¿bien? En comparación con el otro señor que probablemente solo cuente con la experiencia de realizar el trabajo, ¿de acuerdo? Que también es importante, la experiencia que una persona tenga haciendo una actividad también cuenta, ¿bien? Pero en este caso estamos considerando la parte de formación. Entonces, suponiendo que esta persona así como está, el riesgo de que se vaya a caer es menor, porque esta escalera está más sujeta, la persona está correctamente anclada, qué sé yo, está usando correctamente un uniforme, está preparado para hacer esta actividad, tiene capacitación, sabe cómo posicionarse, dónde posicionarse, etcétera. Entonces, el riesgo de que se caiga es menor, es mínimo, pero existe de todas maneras la posibilidad. Entonces, yo pregunto, si esta persona, suponiendo, tiene muy mala suerte, no era su día, se cae, vamos a suponer que la escalera algo falla y se cae. Esta persona que se cae, tomando en cuenta todo el equipamiento que tiene, la preparación que tiene, etcétera, ¿crees que termine así de esta manera? Obviamente que no. A lo mucho esta persona va a quedar suspendida porque está usando un equipo de detención de caídas, ¿te das cuenta? Por lo tanto, la consecuencia, la lesión para esta persona va a ser menor.
Y es que el riesgo actúa en ambos frentes. El riesgo es, te puede ocurrir como que puede que no, es al azar, depende mucho de la probabilidad. Y nosotros como prevencionistas lo que hacemos generalmente es decir, ¿sabes qué? Vamos a reducir ese nivel de riesgo para que te ocurra, si te va a ocurrir, para que no te ocurra nunca, de preferencia. Aunque va a haber la chance, la mínima, pero que sea mínima. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto nunca te ocurra. Pero si te llegara a ocurrir, hay que estar preparados. ¿De acuerdo? Entonces, si te llega a ocurrir, ya tenemos un equipo de tensión de caídas. No vas a caer hasta el suelo. Te vas a quedar suspendido, probablemente sufras alguna lesión por el tirón que te dé el arnés y necesitas atención inmediata. Entonces, igual de todas maneras hay que hacer tu rescate en altura, pero ya no vas a sufrir la misma consecuencia que te cayeras de 2, 3 metros directamente hacia el suelo, porque eso obviamente tiene consecuencias mucho más fatales. Ahora yo, tomando toda mi medida preventiva, tengo la oportunidad de poder salvar tu vida. ¿Vas a tener de repente alguna lesión? Sí. Que el equipamiento de repente se va a dañar, se va a dañar la escalera, se va a dañar la mano, lo que sea, pero tu vida se va a salvar, se puede salvar, existe la posibilidad de salvarte. Entonces, en eso trabaja el riesgo, trabaja tanto la parte de la probabilidad, que no te ocurra, pero si te llega a ocurrir, el impacto hacia tu persona, hacia tu integridad, sea mínimo, sea menor, ¿de acuerdo? No sea muy severo. Entonces, por eso es que nosotros decimos que el riesgo viene a ser una combinación de probabilidad con severidad de consecuencias. Entonces, cuando hablamos de peligro, siempre nos vamos a referir a las características propias de un proceso, de una actividad, de una tarea, que pueden causarte daño. Trabajar en altura, manipular un equipo de corte, de repente una moladora, un esmeril, manipular equipo de soldadura de repente. Entonces, todas esas son actividades que representan un peligro porque si algo sale mal te puede causar un daño. Y el riesgo es la combinación de probabilidad de que te ocurra eso con la gravedad de las consecuencias. Por eso es que nosotros decimos que identificamos un peligro y evaluamos un riesgo. El peligro, toda actividad tiene sus peligros. No quieres peligros en tu tarea, no trabajes. Lo suelo decir yo de esa manera. ¿De acuerdo? Toda actividad laboral siempre va a tener sus peligros. Y estos peligros siempre van a traer algunos riesgos. Y estos riesgos jamás van a ser cero. Entonces, el trabajo de un supervisor de seguridad es asegurarse de que este riesgo sea menor, un riesgo aceptable. ¿De acuerdo? Lo quieres ver con fórmula, de la matemática decimos que la probabilidad multiplicada por la severidad nos va a dar el nivel de riesgo. Esta formulita la vamos a usar para nuestra evaluación de los riesgos, lo vamos a ver conforme avancemos en la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nos sirve, ¿bien? Por ejemplo, nosotros hacemos actividad de soldadura, tenemos el riesgo de tener lesiones en la vista, ¿te das cuenta? O sea, el trabajo con soldadura es el peligro. Existe el riesgo de si no uso un equipamiento o si estoy muy expuesto o el equipamiento no es el apropiado, entonces, o no sé hacer bien mi actividad, entonces existe un riesgo de que me cause lesiones a la vista. Tenemos personas que realizan trabajo en la vía pública. Existe el riesgo de que puedan ser atropellados, por ejemplo, si no usan, si no delimitan su zona de trabajo, o no usan un chaleco reflectivo por donde está en las zonas oscuras, o no tienen cuidado, no tienen atención respecto a donde están trabajando, puede ser que esté el riesgo de que puedan ser atropellados, por ejemplo, un conductor no los ve y los puede atropellar. Si estás haciendo trabajos en computadora, no te pones en la posición adecuada, no tienes el mobiliario ergonómico apropiado, no tienes tu pad mouse de repente, entonces puede ser que presentes también lesiones, ¿te das cuenta? Entonces, que desarrolles algún tipo de lesión a largo plazo. Entonces, como podemos darnos cuenta, todo peligro siempre va a traer un riesgo asociado, ¿bien? Nota en esta actividad, esto creo que lo vamos a pasar un poco rápido para no quedarnos sin tiempo, pero nota esta actividad. Podemos ver, por ejemplo, que aquí tenemos diferentes peligros y riesgos. Intenta describirme algunos por el chat mientras voy leyendo algunas preguntas. Aquí César me preguntaba, para el caso de caída existen varios factores a considerar, como la posición de la escalera, el estado de la escalera, las personas que están apoyadas sobre la escalera y de plano los equipos de... Perfecto, sí. Para un tema de trabajo en altura siempre vamos a considerar, por ejemplo, si está la disponibilidad, el estado de la estructura donde estamos apoyando la escalera, o el estado de la estructura donde vamos a poner los pasos de escalamiento, los equipamientos, que las hojas no estén desgastadas, no estén levantadas, la antigüedad de los arneses, que el personal sepa o no sepa hacer la actividad, que esté apto para hacerlo a través de un examen médico, por ejemplo, en el cual indique que por su peso puede hacer la actividad, si está por sobrepeso no la va a poder hacer. Personas apoyando a nivel de suelo, sí, si es que no tienes los equipamientos apropiados, sí, en algunos casos aún se usa, entonces intervienen muchos factores.
Hay muchas personas que se confían en su experiencia y otros que no tienen accidentes. Sí, correcto. Incluso cuando se hace investigación de accidentes, a veces se determina, ¿no? Que a veces hay un exceso de confianza. Personal que ha realizado la actividad muchas veces y se confían, piensan que no les va a pasar nada y terminan accidentándose. También suele ocurrir. ¿Cómo se considera trabajo en altura? A partir, sí, como indica aquí César, metro 50, algunos lo consideran a partir de metro 80. Entonces, por encima de referencia a nivel de suelo, se considera como un trabajo en altura, ¿de acuerdo? Y se requiere la asistencia de dos personas, sí, uno que está realizando la actividad y uno que está a nivel del suelo apoyando, alcanzando alguna cosa de repente, indicando de repente si algo sale mal, que pueda reportar inmediatamente, pueda brindar los primeros auxilios. Entonces todo eso se considera para trabajos en altura. Volviendo al tema del ejemplo, que veo que nadie me está contestando. Tenemos aquí diferentes peligros y riesgos que podemos identificar. Te voy a ayudar con algunos. Mira, nota aquí, esta persona está, por ejemplo, subiéndose aquí en el carrito, que obviamente no es esta su función. Entonces, este evento, este incidente, es obviamente potencialmente peligroso, ¿no? Por ahí se puede derrapar el carrito, la persona se caiga, ocurre un accidente y esto puede tener consecuencias severas de acuerdo a la persona. Entonces, es un factor que tenemos que considerar. Aquí también tenemos a este señor que está levantando el cilindro en una muy mala postura, nota cómo está toda su espalda completamente inclinada. Recuerda que siempre para levantar cargas, tu espalda debe mantenerse recta. En todo caso, tienes que flexionar las piernas para recién hacer el levantamiento de la carga. Aquí tenemos una persona completamente distraída, que no está viendo dónde va a pisar, se puede caer por las escaleras, a pesar de que son pocos escalones. Una escalera que está en mal estado, a la vista y paciencia de todos, como que te puedes tropezar, como que alguien en un descuido la puede llevar para usar y esto se puede accidentar de esa manera. Todo equipamiento que tengas en mal estado, siempre asegúrate de identificarlo, ya sea, por ejemplo, encintándola con una cinta roja o colocándola en una zona que ya esté señalizada como productos en desuso. Entonces, de esa manera las personas van a saber que eso ya no lo pueden usar, ¿de acuerdo? Es importante también mantener el orden en el equipamiento de seguridad. Aquí las personas que están bajando la escalera y nota que no existe ningún tipo de barandal, también hay una botella ahí en medio, falta orden y limpieza, también puede ocasionar accidentes. Aquí tenemos un clavo sobresalido. Aquí tenemos a esta persona que a vista y paciencia está cargando por encima de su vista, no puede ver bien a dónde va, esto también puede provocar accidentes. Aquí tenemos a este señor, que también mala postura, y aparte de eso, vamos a ver que la rampa que está usando está en mal estado, esto puede ocasionar que se caiga también. Cajas mal apiladas, bastante común en almacenes, también puede provocar accidente. Aquí tenemos estos señores que están distraídos, conversando otras cosas, no están atentos a la actividad. Yo también lo puedo considerar como que personas que no corresponden a las tareas, pero sin embargo están expuestas, o sea, se conoce como daño a terceros. Pero tenemos que tener un control respecto a nuestra área de trabajo, señalizando o controlando quién ingresa y quién sale, ¿bien? Manchas de aceite, por ejemplo, en el piso que pueden provocar resbalones también. En oficinas también podemos encontrar diferentes peligros y riesgos. A veces nos enfocamos muchísimo en las actividades en campo, actividades en operaciones, actividades en socavón, actividades en planta, en obra, y siempre identificamos muy bien los peligros y riesgos, y a veces en oficina no nos tomamos el tiempo de identificar a qué estamos expuestos. Nota en la siguiente imagen. Aquí también puedes encontrar distintos peligros y riesgos que podemos apreciar, ¿de acuerdo? Objetos que se pueden caer en la ventana, ok, posturas desergonómicas, muy bien. ¿Qué más podemos apreciar? Aquí hay dos importantes que quiero tocar y quiero ver si ustedes lo pueden identificar cuáles son. ¿Sí? ¿Lo encontraron? En primer lugar, tenemos aquí a esta persona que también está haciendo un levantamiento de una caja en una muy mala postura y aparte no se da cuenta que la ventana está abierta, cuando se levante se puede lastimar la cabeza. Puede parecer una lesión muy sencilla, pero dependiendo también el estado de esta ventana, los bordes de repente que están muy puntiagudos, pueden ocasionar una lesión seria. O sea, no minimicemos el tema de lesiones. Algunas pueden complicarse mucho. Bien, aquí podemos ver sobrecarga de los tomacorrientes, muchos equipos conectados, esto puede generar un riesgo eléctrico también. Aquí podemos apreciar también una persona que está cargando por encima de su vista, no se debería permitir esto, al menos no una persona completamente sola, tendría que estar acompañado, y también podemos ver desorden, ¿de acuerdo? ¿Ves cómo se puede tropezar también aquí? Obviamente aquí este par de imprudentes, en primer lugar,
acá el señor que está sentado con los pies encima de la carpeta, en una silla que no está completamente segura, y es una silla con ruedas, no es su función tampoco para que te cuestes en la silla. Un mal movimiento puede hacer que esta silla o bien se resbale o bien se vaya para atrás y se pueda golpear en la cabeza. Y aquí también está el señor que está usando este mismo tipo de silla para poder alcanzar el stand de la parte más alta. Eso también, se corre la silla, alguien lo mueve o él mismo se resbala y se puede tener un golpe severo, ¿de acuerdo? Dentro de la carpeta. Entonces también hay que considerar. Aquí el tema de falta de orden y limpieza también, el tema de que se derramen líquidos por ahí donde alguien pueda resbalarse. Aquí tenemos una persona con dos cosas. Primero, sobrecarga de trabajo. Esto puede generar un riesgo psicosocial del tema del estrés. Y aparte, por un tema ergonómico, nota que está hacia una ventana donde le da directamente lleno la luz. No sé si tú en algún momento te ha pasado que estás trabajando, estás cerca de una ventana y a veces el sol no necesariamente te impacta directamente a la vista. Empaña completamente la pantalla y no puedes apreciar bien lo que estás trabajando. Entonces, eso genera una incomodidad. Entonces también repercute en el tema de la ergonomía del personal. Entonces aquí lo que faltaría, por ejemplo, sería colocar, no sé, alguna cortina, persianas de repente que le permitan a la persona regular, ¿de acuerdo? Y una buena iluminación, obviamente, también. O de plano reubicarlo a otro sitio donde no le dé el sol. ¿Bien? ¿Qué más? Aquí, muy común también, seguramente lo habrás visto, colocar tu refresco, tu café cerca de las computadoras, encima del CPU, al lado del teclado. O sea que eso se puede derramar y puede generar daños a los equipos en primer lugar y aparte también podría generar un cortocircuito, también puede generar otro tipo de accidente. ¿Te das cuenta? Aquí el tema del extintor. Este extintor está muy mal ubicado. Imagínate que fue una persona bajita, una persona, digamos, de unos 1,50 m por ahí. Mira dónde está el extintor, está prácticamente ya casi al mismo borde de la ventana. Entonces, este extintor está muy mal ubicado, ¿verdad? El extintor recuerda que tiene que tener a lo mucho 1,10 m, si no me equivoco, corréjame si me equivoco, 1,10 m o 1,20 m desde el nivel del suelo hacia arriba. Y en caso el extintor no lo puedas empotrar a la pared, necesitas contar con una base apoyada, con una base especial para extintores. Entonces, no puedes simplemente dejarlo en el piso ni colocarlo encima de una silla como tal, ¿no? Se necesita comprar una base especial para los extintores. Tengo una infografía sobre eso. Finalizando la clase te la voy a pasar para que la puedas revisar con más detenimiento, ¿de acuerdo? Y recuerda también que estos extintores constantemente tienes que revisarlos, tienes que inspeccionarlos, ¿bien? Eso lo podemos ver más a detalle en la siguiente clase. El tema de, aquí también, falta de orden y limpieza, por ejemplo, sobre temas de trabajo, nuevamente posturas inadecuadas, etcétera. ¿Te cuenta? Entonces, podemos identificar diferentes peligros y riesgos dependiendo, pues, el lugar donde estamos. En cualquier sitio podemos encontrar algún peligro o algún riesgo y es importante saber correctamente cómo identificarlos. Ahora, pasando un poco a lo que me dice la ley, ¿de acuerdo? La ley tiene ciertos requisitos para mi matriz hiper, la matriz que yo voy a presentar, la matriz que me van a revisar. ¿Cuáles son estos requisitos? En primer lugar, el artículo 77 del reglamento de la ley me dice que esta identificación tiene que ser por cada puesto de trabajo, tiene que ser en consulta con los trabajadores y sus representantes, tiene que considerar condiciones de trabajo previas o existentes, tiene que tomar en cuenta características personales o el estado de salud conocido, tiene que mostrarme la legislación vigente que aplica para esta matriz hiper, los peligros y riesgos relacionados al puesto de trabajo, al ambiente de trabajo, los controles adecuados y la vigilancia de la salud. Esto me indica la ley. Esto de aquí ya fue derogado, esto fue reemplazado, perdón, no es derogado, fue reemplazado, modificado por un nuevo decreto supremo que salió en el 2020, por ahí cerca cuando ocurrió un accidente, ¿de acuerdo? Este accidente sonó bastante antes de pandemia, más o menos a fines de 2019, cuando en un restaurante de Lima fallecieron 2 trabajadores mientras hacían limpieza, simplemente estaban trapeando el piso y recibieron una descarga eléctrica por equipos que estaban en mal estado. Entonces, fue un caso muy sonado, se hizo bastante mediático y más o menos por esa fecha, a los 2 meses más o menos, a inicios del siguiente año, antes de pandemia, emitieron un decreto supremo en el cual modifican los requisitos que me indican para esta matriz hiper, ¿verdad? ¿Cuáles son estos nuevos requisitos entonces, ingeniero? La matriz hiper me pide, el decreto supremo 002-2020, me pide los siguientes requisitos. En primer lugar, que tu matriz tiene que ser actualizada una vez al año. O sea, tu matriz, si tú tienes una matriz, ¿qué estamos hoy? Hoy estamos 6 de noviembre, si no me equivoco, de acuerdo. Tú tienes una matriz que tiene de fecha, digamos, 7 de noviembre del 2022, actualizada, 7 de noviembre del 2022. Hasta hoy, tu matriz vale.
Perfecto. Mañana, 7 de noviembre del 23, esa matriz ya está desactualizada. Supongamos que tienes una fiscalización mañana y llegan y te encuentran esa matriz con esa matriz ya está obsoleta, está observada. No funciona esa matriz, no sirve esa matriz para fines de inspección. Tu matriz entonces a lo mucho debe tener un año. No puede tener menos incluso. Es que mi matriz la he actualizado de acá hace 3 meses y quiero volver a actualizarla. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Bien, entonces tenemos que actualizarla por lo menos una vez al año. ¿En qué otros casos lo vamos a actualizar? Cada vez que te ocurra un accidente de trabajo, leve, grave o fatal, necesitas actualizar nuevamente tu matriz. Cada vez que tienes un accidente, tu matriz tiene que actualizarse. Esto lo vamos a ver más en la clase del día viernes, pero se entiende que cuando has tenido un accidente, alguno de tus controles ha tenido que fallar. Entonces, indica de que tu identificación de peligros y riesgos no está completa. En algo se equivocó, algo se omitió o algo no se valoró apropiadamente. Entonces, la hiper obligatoriamente tiene que actualizarse, ¿de acuerdo? Otro caso en el que vas a actualizar tu hiper es, por ejemplo, que cambiaste un proceso por completo. Se me ocurre, realizabas algún tipo de actividad de forma manual, pero ahora han automatizado la línea de trabajo o han implementado alguna herramienta que antes no se tenía, alguna maquinaria que antes no se tenía. Entonces, involucra nuevos peligros y riesgos en el manejo de esa maquinaria y necesita nuevamente actualizar la hiper. ¿Viste? Eh, Nuevas actividades, por ejemplo, van a requerir también nuevos hiper, necesitan un cambio en tu matriz hiper, entonces eso también se considera. Esta matriz hiper también tiene que ser por cada puesto de trabajo. Ingeniero, yo tengo, digamos, ¿no?, manuales de funciones para 30 puestos de trabajo distintos. O de repente en alguno tengo 100 personas en el mismo puesto y cosas así, ¿de acuerdo? Pero tienes 30 puestos de trabajo distintos. Cada uno de esos puestos de trabajo necesita contar con un hiper apropiado a ese puesto. ¿Por qué se hace esto? Porque puede darse el caso, sobre todo lo vemos en actividad, que una misma tarea o una misma actividad requiere el trabajo de una o más personas de diferentes puestos. Pero, pero, dependiendo de la actividad que cada uno de ellos realice, la exposición a los peligros y riesgos es distinta. Entonces, por eso es que se requiere que la identificación sea por puesto, para que sea apropiada, sea específica para lo que realmente hacen en la actividad, ¿de acuerdo? Esta matriz hiper también tiene que ser hecha con consulta y participación de los trabajadores. Esto quiere decir que esta matriz no simplemente puedes ir a gabinete, a oficina, vas en tu computadora, teclas muy chévere, muy bonito, pones ahí todos tus peligros y tus riesgos, evalúas, correcto, controles, ya está, gerencia, firme y ya está. Llegas a una fila y dices, aquí está mi hiper, actual, da como cañón, ¿eh? Le preguntan al personal y de repente lo conoce. Muy bien. Pero aquí viene el detalle. Ok, dame evidencia de que lo han elaborado en consulta con los trabajadores y sus representantes. Ah, acá, muy chévere. Mira, acá mi comité se ha reunido y lo ha aprobado. Excelente, muy bien. El comité aprobó la matriz. Muy bien. El comité son dos, creo, tres miembros de los representantes de los trabajadores. Y tú tienes como 100. ¿Dónde está la aprobación de los otros 100? No, espérate, como mi matriz no voy a poner firma de 100, ¿no? Por eso va el comité. Sí, pero que se realice en consulta con los trabajadores y sus representantes no significa que solo el comité lo tiene que revisar. Lo tiene que revisar todos. Todos se supone que han participado en la elaboración de este hiper. No han trabajado solos, ¿no? No es que tú te has sentado en tu oficina y lo has hecho solo. Y ahí viene el detalle. O sea que tu hiper tiene que haber sido aprobado, elaborado, mejor dicho, por todo el personal que realiza la actividad. Ingeniero, pero tengo 200 personas. ¿Cómo van a ser las 200 para firmar mi hiper? No puede. ¿De acuerdo? Lo que puedes hacer es, haces una reunión, por ejemplo. Los reúnes a todos, señores, el día de hoy vamos a revisar la matriz hiper, o vamos a elaborar la hiper de, siguiendo de tales actividades o para tal puesto de trabajo. Hemos considerado lo siguiente, revisen a ver, están de acuerdo, tienen algo que modificar. Nada, muy bien. Lista de asistencia, firmen todos que han participado y la guardan. Asunto, elaboración de matriz hiper número tal o de nombre tal, o actualización de la hiper número tal, nombre tal, y ya está. Vienen a preguntar por esto, acá está. Aquí hay fotos, aquí está la lista de asistencia, donde me indica que todos han participado en la actualización de este hiper. Ahí está la fecha, coincide. Sí. Ingeniero, si tengo personal que ingresó una semana después de que actualicé ese hiper, ¿qué hago?
Fácil, a ese personal nuevo, entrégale igual también un acta de recepción de repente, una lista de asistencia en el cual te acredita que realmente recibió el IPER, que lo recibió, lo leyó, lo entendió y ya está. Con eso te estás también acreditando de que tú estás cumpliendo, le estás difundiendo tu IPER. Y ya el siguiente año, si sigue trabajando contigo, también participará en la actualización. ¿Viste? Hay maneras de hacerlo. ¿Te das cuenta? Bien. ¿Qué más debes considerar? Este IPER tiene que considerar actividades rutinarias y no rutinarias y también las situaciones de emergencia. Bien, esto vamos a ver conforme avancemos. Ya me voy quedando sin tiempo. Condiciones de trabajo previos existentes, o sea, que debe reflejar realmente las actividades que realizan o condiciones anteriores, como por ejemplo el tema de ocurrencia de accidentes, tienen que relacionarse al medio ambiente de trabajo. Yo te repetía, un IPER que tú hayas elaborado para una actividad que realizas, se me ocurre, en Lima, no puede ser en ninguna forma el mismo que un IPER de una actividad que realizas en la selva o en la sierra. ¿Viste? Entonces son distintas, cada uno tiene sus propios peligros y riesgos. Tiene que considerar los trabajadores con discapacidad, los factores de riesgo de la procreación, el enfoque de género, protección de trabajadoras y de adolescentes. ¿Bien? Tiene que considerar los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales. Tiene que considerar investigación de accidentes previas, vigilancia de la salud, incluso también el tema de la evaluación de los monitoreos. Eso lo vemos aquí en la parte de factores de riesgo. Entonces, todo eso necesitamos para considerar nuestra ITRA. Ahora, este es un formato que yo te he traído, es un formato referencial que tú puedes usar para tus propios puestos de trabajo. ¿Cómo lo vamos a llenar? Y vamos avanzando porque si no voy a quedar sin tiempo de verdad. Primero vamos a identificar el puesto de trabajo, puedes darte cuenta aquí, identificamos el puesto de trabajo al cual está expuesto esta actividad. Aquí yo considero, por ejemplo, el tema de un técnico electricista, qué es su proceso, qué actividad realiza, bueno, la actividad general que realizan, y aquí cada una de las tareas. Recuerda que una actividad o un subproceso puede tener diferentes tareas que intervienen, que están relacionadas. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que separar. Luego de eso aquí, por ejemplo, en estas dos columnas, estoy identificado si es personal masculino o personal femenino, te cuenta, masculino o femenino, y si lo realiza un adulto o un adolescente. Ingeniero, adolescente, sí, porque recuerda que te decía, no creo que en la clase 2, que existe la parte de la normativa para personal que, por ejemplo, tiene de 13 a 17 años, o sea, si tiene 17 y está trabajando, se le considera como adolescente. Ya mayor de 17, o sea, a partir de 18 ya adulto de nuevo, pero mientras tenga 17 se le considera como adolescente, ¿bien? Entonces aquí los identificamos si están expuestos adultos o adolescentes. El tipo, aquí también, para identificar el tema del enfoque de género, si lo tienes personal masculino o femenino realizando la actividad, para que en base a eso identifiques también los riesgos para la procreación y las situaciones rutinarias, no rutinarias y de emergencia. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a llamar actividades rutinarias a todas esas actividades periódicas, frecuentes, que constantemente estás haciendo. Como constantemente las haces, sabes cuándo las vas a hacer, están en condiciones controladas. O sea, tú controlas, tú sabes qué control debes tomar para evitar los riesgos de esta actividad. Por eso se le llaman rutinarias. No necesariamente quiere decir que son diarias. ¿Eh? Por ejemplo, yo tengo que hacer una actividad de mantenimiento una vez al mes y lo hago todos los meses. Es una actividad rutinaria, porque ya sé que todos los meses me va a tocar hacerlo. ¿Viste? Tengo que hacer una actividad de, no sé, para de planta de repente una vez al año. Es no rutinaria, ¿no? Pero ya sabes que la vas a hacer una vez cada año. Entonces es una actividad rutinaria, ¿viste? Porque ya sabes cuándo la vas a hacer y ya vas a tomar control sobre esa acción. Es no rutinaria cuando son ocasionales, no sabes exactamente cómo te van a ocurrir, pero pueden llegar a ocurrir, y están obviamente en condiciones no controladas. Al no saber nosotros cuándo se va a dar, cómo se van a dar, entonces no la puedo controlar del todo. Puedo establecer dentro de mi matriz de qué manera debería controlarlo, pero no es que exactamente yo tenga el control específico para eso. Puedo prepararme de antemano, sí, pero no sé exactamente cuándo me va a ocurrir, por eso es una no rutinaria. Y son de emergencia cuando son situaciones completamente imprevistas, causan lesiones e impactos bastante graves al personal y generalmente se asocian con fenómenos naturales. Por eso te decía que de estas situaciones de emergencia te van a activar un plan de contingencias. Bien, entonces, luego de identificar si tu actividad que realizas está en condiciones rutinarias, no rutinarias o situaciones de emergencia, ¿cuáles son? Vas a identificar los tipos de peligro. Puedes tener peligros físico-químicos, peligros mecánicos de repente, peligros eléctricos o peligros locativos. Los peligros locativos son aquellos que son inherentes a la zona de trabajo. Por ejemplo, pisos en mal estado, terrenos a desnivel,
estás en oficina y tienes una escalera sin pasamanos, es un peligro locativo. Tienes, se me ocurre, ventanas sin laminar, vidrios crudos sin laminar, peligro locativo. Entonces, realizas estas actividades en la vía pública y hay mucho tránsito vehicular, peligro locativo. Todo aquello que pertenezca al lugar de trabajo donde estás es un peligro local, un peligro locativo. ¿De acuerdo? Mecánicos que tienen que ver con manipulación de herramientas, el tema que te puede causar algún tipo de atrapamiento, mecánico. Eléctricos se entiende sobre todo lo que tiene que ver con descargas eléctricas. Y físico-químicos, por ejemplo, que tiene que ver con exposiciones a gases, por ejemplo, todo eso. Igual en peligros químicos también, exposición a partículas en suspensión, por ejemplo. Psicosociales, que tienen que ver con el exceso de trabajo, el acoso laboral, el mobbing, el hostigamiento, la discriminación. Peligros biológicos relacionados con los vectores, los que te pueden provocar enfermedades, el tema del dengue, la COVID, cuando estuvo en su momento, el año 2020-2021, actualmente en algunos lugares todavía lo siguen considerando como un peligro. El tema de posturas, como los peligros ergonómicos, y peligros físicos relacionados con el tema de vibraciones o ruidos, por ejemplo. Entonces nota que aquí a la mano izquierda estoy mostrando peligros que pueden provocar accidentes y aquí a la mano derecha peligros que te ocasionan enfermedades profesionales. ¿Viste? Entonces tenemos que enfocar ambas partes. Entonces identificamos nuestros peligros y riesgos, el tipo de peligro, aquí ha habido un error, deberían ser peligros eléctricos, el tipo el riesgo que están expuestos y la potencial consecuencia. Esto es opcional. Si gustas lo pones, si gustas no, te he considerado ponerlo. Por ejemplo, aquí tenemos un personal que realiza, se me ocurre, cambio de apertura de cajas portamedidor, los que están afuera con tu medidor afuera de tu vivienda. Entonces, que un personal quiere abrirlo, ¿a qué se va a encontrar expuesto? Puede ser que la caja esté energizada, hay un falso contacto y se puede energizar. Entonces, el personal está expuesto, no significa que siempre va a haber, pero está expuesto a un riesgo de que se puede electrocutar. ¿Qué lesión puede haber? Bueno, se puede quemar, puede tener una lesión, después le puede tener un paro cardíaco también. Él va a usar para abrir una amoladora, se me ocurre, con un disco de corte. ¿Okay? Entonces, el peligro es la manipulación de herramientas u objetos punzocortantes. ¿Qué riesgo hay? Riesgo que se pueda hacer contacto directo a su piel, a su mano, de repente se pueda volar un dedo. Lesión o enfermedad, cortes, golpes, hemorragias. Entonces, te das cuenta. Y cuando estás haciendo un cambio de medidor, trabajo con líneas energizadas, riesgo también, contacto directo con electricidad. ¿Qué lesión puede haber? Igual, electrocución, quemadura, una arritmia, la muerte. Entonces, te das cuenta, identificamos para cada peligro su respectivo riesgo y qué consecuencia puede tener. Recuerda que el peligro es inherente a la actividad, todo aquello presente en la actividad, y el riesgo es la combinación de probabilidad y severidad del daño. ¿Bien? Luego de eso tenemos que evaluar el riesgo. Ya identificamos peligros, ya sabemos a qué estamos expuestos. Ahora hay que evaluar este riesgo. Entonces, aquí consideramos dos evaluaciones. Al riesgo puro, que es una evaluación inicial de riesgo. O sea, yo tomo en cuenta mi actividad y no hay control. Me hago de cuenta que no hay ningún control. Por eso a veces esto también lo tomamos como parte de la línea base, porque yo identifico mis peligros y riesgos de todas mis actividades y hago una evaluación inicial. Entonces, ¿a qué nivel de riesgo estoy expuesto realmente? ¿Cuál es mi nivel máximo de riesgo? Entonces, una vez que yo identifique este riesgo, yo sé qué actividad es más riesgosa que otra, o qué aspectos tengo que considerar más que otros, a quienes tengo que darle prioridad. En base a eso, yo voy a implementar controles y ahí voy a poder evaluar un riesgo residual. Este es un riesgo que yo evalúo, es una evaluación que yo realizo después de haber identificado qué controles tengo. Por eso se dice que es posible controles. Entonces, como yo evalúo en base a lo que sí tengo, a lo que ya tengo ahí en campo, decimos que es un nivel real de riesgo. Es lo que realmente tengo que enfrentar. Me permite evaluar si mi control es efectivo o no. Yo evalué este riesgo, me salió alto, ¿no? Unos términos muy simples, me salió alto, puse mis controles y ahora me salió medio. Ah, ok, entonces mi control es medianamente efectivo, hay que ver qué más puedo hacer. Entonces, así yo voy tomando mis decisiones. Es que he evaluado y determiné que este riesgo no es del todo efectivo. Decisión, ¿qué voy a tomar? ¿Qué voy a hacer? Vamos a mantener el control, vamos a cambiarlo por otro, vamos a implementar uno adicional. Entonces, así es como se va realizando. ¿Cómo vamos a evaluar? Recuerda que vamos a traer nuestra formulita de riesgo, probabilidad por severidad, severidad basado en qué tanto te puede afectar, y la probabilidad, es un concepto un poquito más amplio, lo vamos a tomar en base a la suma de 4 factores. Estos factores son la cantidad de personas expuestas al riesgo, si hay o no procedimientos existentes,
si existe o no existe capacitación al personal, el nivel de exposición al riesgo, no a la actividad. No te vayas a confundir. Ahorita lo vamos a ver conforme avancemos. No te vayas a confundir. Personas expuestas al riesgo, procedimientos existentes, capacitación al personal, nivel de exposición al riesgo, y la suma de estos cuatro te da el nivel de probabilidad. Estos criterios nosotros los vamos a tomar en base del 1 al 3. Existen otras maneras de evaluar. Te recomiendo esta porque me parece que es mucho más sencillo, te va a facilitar el tema de difundirlo también al personal para que ellos lo puedan entender. Entonces, por ejemplo, para personas expuestas, si tienes de 1 a 3 personas expuestas al riesgo, vas a considerar un nivel 1, por ejemplo, ¿no? Índice 1 de personas expuestas. Si tienes de 4 a 12, le consideras un índice 2. Si tienes más de 12, le consideras un índice 3. Tienes procedimientos, son satisfactorios, son suficientes, ¿ok? Valoras que son suficientes, ¿ok? Nivel 1. Ingeniero, ¿cómo sé si son satisfactorios y suficientes? Depende de tu propia evaluación. La probabilidad es un poquito subjetiva, entonces depende si tú consideras que realmente tu procedimiento es satisfactorio o no. Existe parcialmente, pero no son satisfactorios suficientes. Es que elaboraron algún procedimiento, pero lo sacó de Google. O sea, está, pero yo no creo que sea efectivo, ¿de acuerdo? Nivel 2. O de plano no existe ningún procedimiento, nivel 3. Capacitación, tienes personal entrenado, lo capacitas constantemente, ¿de acuerdo? Nivel 1. Personal a veces lo capacitas como que a veces no se le toma importancia, lo capacitas de forma remota. Cuando das la capacitación, el personal está en otras, está mirando las estrellas, está con su celular, etcétera. Entonces, nivel 2. De plano no tienes personal capacitado, no conocen que es un peligro y un riesgo, no saben cómo tomar acciones de control, le pones un nivel 3. Exposición al riesgo. Si está expuesto al riesgo una vez al año o esporádicamente, nivel 1. Al menos una vez al mes o eventualmente, un nivel 2. Expuesto diariamente de forma permanente, un nivel 3. Y en seguridad, igualito. Eso tiene que ver ya con la consecuencia. Si la exposición a este riesgo le ocasiona una lesión sin incapacidad, un pequeño disconfort, una incomodidad, es que como que me golpeé, me machuqué un dedo, pero mañana estoy trabajando como nuevo. Me he hecho una pomadita y ya estoy como cañón. ¿Ok? Nivel 1. Tengo una lesión con una incapacidad temporal. No, mira, ¿sabes qué? Me ha colocado un corte que necesita algunos puntos y no puedo manipular bien mi mano. Descanso médico, ¿ok? Una lesión un poquito más seria. Un daño a la salud, pero que puede ser reversible, ¿ok? Nivel 2. ¿Sabes qué? Sufre una amputación, lesión con incapacidad permanente. Nivel 3. O un daño a la salud irreversible. Entonces, que estuve expuesto a un químico y te puede dar cáncer, ¿okay? Irreversible, nivel 3. ¿Viste? Entonces, eso hay que considerar en el momento de hacer la seguridad. En base a eso, vamos a tener los siguientes niveles de riesgo, que lo podemos ver mejor en esta tablita de aquí. Si sacas un nivel 4, se entiende que le has puesto 1 a todo, es un riesgo trivial. Si está de 5 a 8, un riesgo tolerable. De 9 a 16, moderado. De 17 a 24, importante. De 25 a 36, intolerable. Bien, entonces, ¿para qué me sirve saber esto? Lo siguiente. Si yo considero riesgos triviales y tolerables, estos riesgos van a ser no significativos. Ya superior a eso se consideran ya riesgos significativos. Esto me ayuda a determinar que, por ejemplo, si yo tengo un riesgo trivial, no significativo, significa que las medidas de control realmente funcionan, deberían mantenerse, cada cierto tiempo debería darle una chequeada para ver que realmente sigan funcionando, entonces no necesito tomar alguna acción inmediata. Bien, si tengo un riesgo tolerable, significa que no estoy expuesto a un alto nivel de riesgo, pero debería considerar a ver qué otras acciones puedo implementar, ¿de acuerdo? Cada cierto tiempo también debería verificar que este riesgo tolerable no me haya pasado a moderado, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo ya un riesgo moderado, ya es significativo, entonces, ¿sabes qué? Deberíamos parar la actividad porque ya hay un riesgo mayor y deberíamos implementar alguna acción. De repente no quieres parar la actividad porque estás en moderado, ya, de acuerdo, pero por lo menos dentro de un plazo de 3 meses, de 1 o 3 meses, dependiendo cómo quieras ponerlo tú, debería yo evidenciar que algo estoy haciendo, que algo estoy cambiando. Entonces, eso también tenemos que considerarlo. Bien, riesgo importante o riesgo intolerable, de plano, paremos la actividad. Es un riesgo importante, es un riesgo intolerable, significa que es un riesgo al cual estoy demasiado expuesto. Hermano, es muy probable que te vayas a accidentar o si te llegas a accidentar, la lesión que te va a ocurrir es bastante severa. Entonces, como tenemos en cuenta estas dos cosas, estos dos frentes, ¿sabes qué, hermano? Paremos la actividad, no la podemos seguir realizando.
bien, hasta que implementemos alguna acción de mejora. ¿Viste? Entonces, esa es la manera en la que debemos realizar esta evaluación. Entonces, aquí en el ejemplo que veíamos, hemos realizado la siguiente evaluación, nota que hemos considerado ningún control, acá le hemos puesto 2 por la cantidad de personas expuestas, tenemos menos personal. Estos niveles para el tema de la probabilidad, hemos hecho la suma y acá hemos multiplicado por una severidad 2 porque hemos considerado baja tensión y ha salido estos niveles de riesgo. Importante, intolerable. Entonces, indica que tengo que tener una medida de control. ¿Cómo voy a implementar yo mis medidas de control? A través de la siguiente forma. Vamos a considerar lo que se le conoce como la jerarquía de controles. En esta jerarquía de controles nosotros consideramos 5 niveles para poder tratar un riesgo. ¿Te das cuenta? Primero tenemos la eliminación, ¿no? Es que eliminamos por completo toda fuente de peligro o fuente potencial de riesgo. Este debería ser lo principal, esto debería ser lo que primero hagan las empresas. O sea, tienes una actividad que es riesgosa, lo primero que tienes que pensar es cómo voy a eliminar este riesgo, cómo voy a eliminar esta fuente potencial de riesgo, cómo voy a eliminarlo, cómo lo dejo de hacer sin afectar mi operación. Es difícil, es muy complicado, a veces está muy costoso, o a veces es imposible de hacer la actividad, pero siempre se tiene que buscar la alternativa. De plano no puedes eliminarlo, ¿ok? Entonces vamos al segundo nivel, la sustitución. Reemplazamos una fuente de peligro por otra menos peligrosa, ¿verdad? Si algo necesitaba el involucramiento de una persona, la sustituimos de otra forma. Si no podemos tampoco sustituirlo, necesitamos que la persona esté completamente dispuesta, esté ahí en campo perenne, entonces apliquemos un control de ingeniería. Este control de ingeniería significa que voy a implementar alguna nueva tecnología, algún nuevo sistema, alguna nueva maquinaria, alguna nueva herramienta que me va a servir para reducir mi nivel de riesgo, va a hacer que la persona esté menos expuesta, ¿verdad? Entonces es un control de ingeniería, ¿bien? No puedes hacer tampoco eso, ya, pues hermano, entonces, control administrativo. ¿Qué es un control administrativo? Básicamente, que vas a capacitar al personal, que vas a señalizar la zona de trabajo, vas a elaborar la limitación para evitar que la persona esté muy expuesta, eh, que vas a elaborar procedimientos que te indiquen cómo hacer la actividad de manera segura. Y si tampoco con todo eso no es suficiente, aunque deberías poder hacer por lo menos esto, lo asocias también, incluyes también el último nivel que tiene que ver con equipos de protección personal. Personal le entregas, no puedes evitar del todo la probabilidad de ocurrencia. Bueno, entonces trata de la consecuencia. Okay, ¿sabes qué? Para que mi personal no esté tan expuesto a la lesión, le doy personal, le doy casco, calzado, guantes especiales, con un traje con ciertas características para prevenir la consecuencia. Bien, entonces estos son los controles. Por lo general, obviamente, las empresas optan por irse primero aquí, ¿no? Generalmente, ¿no? De manera reactiva, todos dicen, ya, EPP, de frente. Pero no debería ser así, deberíamos iniciar pues en orden. Bien, entonces recuerda, primero eliminamos, es decir, retiramos por completo al personal de la zona de trabajo, o sea, que él no tenga que ver nada con la actividad, se puede hacer a través, por ejemplo, de la implementación de drones, por ejemplo, de alguna manera. Sustituimos la fuente de peligro, ¿sabes qué? El personal está expuesto a tal químico para hacer la actividad, vamos a ver si este químico lo sustituimos por otro que tenga características similares, quizá más costoso o quizá con menos calidad de producto, pero de alguna forma hay que encontrar un sustituto para que el personal pueda realizar la actividad. Bien, yo por ejemplo, a veces consideraba en sustitución, cuando estábamos en época de COVID, el tema del trabajo remoto, porque yo sustituía el trabajo presencial en oficina por el trabajo remoto, el teletrabajo para el personal. No se podía con todos, por ejemplo, porque el personal que hacía labores en obra, directamente, ejecución, ese personal no podía hacer trabajo remoto, pero ¿no? ¿Cómo va a hacer trabajo remoto? Entonces, no había manera. Entonces, ellos tenían que aplicarle otro tipo de controles. Control de ingeniería, como te decía, implementación de tecnología, líneas de producción, maquinaria, algo que nos ayude a controlar. ¿Bien? Están a veces asociados con el tema de eliminación y sustitución también, van casi de la mano. Administrativos, capacitaciones, charlas, etcétera, y el equipo de protección personal, que es el que más conoce. Entiende bastante que estos son primordiales, porque estos dependen más de su propia funcionalidad que de las personas. O sea, tú eliminas o sustituyes o haces un control de ingeniería y muy poco depende si la persona quiere o no quiere. Igual va a afectar, sí, igual va a influir, sí, pero ya no en mayor medida. En cambio, tú tienes estos dos, el 4 y el 5, administrativos y equipo de protección, y dependes mucho que tu personal lo haga o no.
Yo lo capacité, de acuerdo, pero él quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Hay un procedimiento, ¿él lo conoce o no lo conoce? Están los equipos de protección personal, los usa, sabe cómo usarlos realmente, entonces dependen muchísimo más de la persona. Pues por eso decimos que estos tres son mucho más efectivos. Bien, entonces de esta manera implementamos nuestras medidas de control. Aquí nota que no hemos puesto ninguno de estos tres porque no podemos sustituir al personal de implementar un control mucho más efectivo por un tema de rentabilidad. También hay que considerar el tema de la rentabilidad a veces en seguridad, porque si no hay recursos, ¿cómo lo vas a implementar? Entonces hemos considerado el desarrollo de procedimientos, el uso de equipos de protección personal, por ejemplo, y entonces en base a eso hemos determinado nuevos niveles de riesgo, con lo cual todo me ha salido nuevamente tolerable, sin riesgos no significativos. Entonces de esa manera es como realizamos la evaluación de la hiper. Ingeniero, ¿qué pasa si yo evalúo mi hiper y alguno, después de regular mi residual, igual sigue saliendo alto o moderado? ¿Qué hacemos? Bien, en ese caso, si tienes riesgos moderados o riesgos altos, lo primero que deberías hacer es considerar la actividad pararla, o al menos esa etapa o esa tarea como tal, pararla, e implementar nuevas medidas. Pues cuando implementas nuevas medidas, vas a elaborar, obviamente, planes de acción, acciones propuestas, y todas ellas tienen que converger o tienen que unirse a algo que le vas a llamar planificación de la actividad preventiva. Entonces, todos tus riesgos que tienes que controlar, que vas a implementar un nuevo control, entonces todo ello forma parte de tu plan, de tu planificación de actividad preventiva. Para eso sirve, ¿de acuerdo? Ten muy en cuenta también, no me quiero olvidar, que todo lo que estás colocando acá en medidas de control existentes tienen que ser controles reales, que ya existen. No te vayas a confiar, porque conozco algunos que dicen, bueno, acá vamos a poner de control, tenemos escaleras en oficina y necesitamos, bueno, en teoría necesitamos que tengan una cinta antideslizante en los peldaños para no resbalarnos. Coloca lo que tienen. No, pero no tienen. Yo paso por ahí y casi me caigo, no tienen. No, no, pero ponlo, porque la otra semana deben estar llegando, ya le he pedido. Sí, ponlo ahí nada más. Y van y se confían y lo colocan. Escaleras cuentan con. Llega auditoría o llega supervisión y revisan. A ver, tu hiper, dice en uno de tus controles que debes tener cintas antideslizantes en los peldaños. A ver, a ver los cintas. ¿Dónde están? Hay cintas. Observado. El hiper no refleja la realidad. Entonces, asegúrate de que tus controles sean reales, o sea, sean realmente existentes. Por eso decimos que son controles existentes. Si no los tienes, mejor no los pongan. No, pero ingeniero, me va a aumentar, no me va a afectar nada mi evaluación de riesgo, va a seguir lo mismo. Para eso son los planes de actividad preventiva, para eso es la planificación de actividad preventiva. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues, si tienes ahora un plan que lo que se supone que vas a actuar, te sirve más para controlarlo. ¿Viste? Bien. Como sé que no me has entendido casi nada en este tema de la evaluación, yo lo sé, tú lo sabes, entonces lo que vamos a hacer ahora es ejemplificarlo. Y vamos a tomar de ejemplo un solo peligro y un solo riesgo, un solo peligro con su respectivo riesgo, ¿de acuerdo? Le voy a poner una actividad, vamos a suponer que estamos haciendo una actividad de cambio de luminaria. ¿No sabes qué es una luminaria? Bueno, la luminaria es básicamente pues todo tu alumbrado público, ¿de acuerdo? Todo lo que está en el poste y el foquito con la cabecita que está ahí, ya. Eso es una luminaria, ¿bien? Entonces vamos a evaluar que un personal, un técnico, te realice este cambio, ¿de acuerdo? Y el peligro que vamos a evaluar específicamente va a ser, que podemos ver, ¿no? El personal realizando este cambio. Este personal vamos a suponer que pues te realiza la actividad así a la antigua, a través de pasos de escalamiento. Bien, no usa escalera. Vamos a suponer que este personal no usa escalera. Es zona urbana, pero no usa escalera, ¿de acuerdo? Entonces, porque no se le compró, porque no se le quiso dar, etcétera. ¿De acuerdo? No usa escalera. Entonces, este personal tiene que subir a lo más alto de la estructura, tiene que descenderla, a puro pulso, tiene que descenderla, porque no va a alcanzar esta parte, entonces lo va a descender, y luego lo va a volver a subir mientras él se mantiene suspendido, ¿no? Para hacer el cambio correspectivo. Entonces, el peligro que vamos a evaluar aquí va a ser el trabajo en altura, obviamente, es el más resaltante. ¿Qué riesgo tiene? Obviamente tiene riesgo de caída a desnivel, se puede caer, se puede lesionar. ¿Qué lesión puede tener? Fracturas, invalidez, dependiendo de la altura, puede incluso provocarle la muerte. Bien, entonces vamos a evaluar este peligro y este riesgo. Tomando en cuenta que este personal, como puedes ver, si bien tiene PPs, no tiene todas las condiciones necesarias, ¿de acuerdo? Entonces, ojo que esto es de forma simulada, ¿bien? Entonces vamos a evaluarlo. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Traemos aquí mi formulita de probabilidad
y me mido la formulita del riesgo, ¿de acuerdo? Probabilidad con severidad. Cosa que yo voy a obtener estos resultados, probabilidad, severidad y riesgo. Muy bien. Recuerda que lo vamos a evaluar dos veces, primero para riesgo puro y luego para riesgo residual. Bien, vamos a iniciar entonces. Cantidad de personas expuestas. Vamos a suponer que somos una empresa que tiene, digamos, unas 7 personas que están realizando esta actividad. Ok, estamos en el rango de 4-12, le vamos a poner un nivel 2 de exposición. Bacán. Procedimientos, es que somos una empresa nueva que recién está haciendo esto y no, la verdad no tenemos procedimientos. Ya, listo. Nivel 3. Bien, entonces ahora vamos a considerar este nivel de capacitación. Vamos a suponer que el personal no ha sido capacitado, ¿sabes qué? Oye, tenemos apuro por hacer el tema de la producción, tenemos que producir, producir, producir. Lo más importante aquí es la producción, ya, listo. Nivel 3 en capacitación. Ahora, el nivel de exposición a riesgo. Tomando en cuenta que tenemos personal que no tiene las medidas preventivas suficientes para hacerlo, está en muy malas condiciones, entonces tenemos que su exposición al riesgo es mucho más frecuente, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a colocar un nivel 3 de exposición al riesgo, ¿sí? Realmente este personal está muy expuesto al riesgo. Ok, hacemos la suma y obtenemos un 11. Listo, tenemos un nivel de probabilidad 11. Ahora vamos a evaluar la severidad. Un personal que tiene estas condiciones, si se llega a caer, ¿qué crees que le vaya a ocurrir? Ah, puede ser severo, ¿no? Entonces le vamos a colocar un nivel 3. Multiplicamos y obtenemos un nivel 33 de riesgo. Ingeniero, ¿esto qué significa? Leemos nuestra tablita de la estimación del riesgo y notamos que para un nivel 33 decimos que es un riesgo intolerable. O sea, la actividad no se debería seguir realizando. Si es más, mira, hemos puesto prácticamente 3 en todo. Entonces, no podemos seguir realizando la actividad. Hay que establecer controles. Bien, ¿cuál va a ser mi control? ¿Sabes qué? En primer lugar, vamos a elaborar procedimientos, vamos a capacitar en trabajo en altura, a los EPPs correctos, que es el supervisor, etcétera. Y voy a extremarme mucho más. ¿Sabes qué? Nosotros vamos a hacer la implementación de nueva maquinaria, control de ingeniería, nueva maquinaria. O sustitución, si quieres. Ya no van a haber pasos, ahora van a ver, ¿sabes qué? Unas gruitas ahí con tu canastilla, ¿de acuerdo? Para que el personal realice la actividad. Comparado con lo que estaba haciendo antes, donde tenía que trabajar a puro pulso, donde había un riesgo mucho más latente que se caiga, aquí donde tiene una base un poco más sólida, donde puede estar, donde puede pararse, yo creo que el nivel de riesgo va a bajar considerablemente, ¿no? Vamos a verlo. Riesgo residual. Vamos a suponer que hemos organizado de tal manera los turnos, que el personal trabaje en pares, por ejemplo, usando este tipo de maquinaria, y ahora pues digamos, si bien no hay maquinaria para todos, digamos que todavía tenemos escaleras por ahí, tenemos como digamos unos 2, 3 personas que todavía podrían estar expuestos a cierto nivel de riesgo. Ok, vamos a bajarlo igual a un nivel 1 de personas expuestas. Ya no es la misma cantidad, ¿bien? Procedimientos, sí, elaboramos uno, lo aprobó comité o supervisor de seguridad, en este caso por la cantidad de personas, lo revisamos entre todos, ya, muy bien, nivel 1 en procedimientos, perfecto. Capacitación, sí, apenas salió el procedimiento, capacitamos al personal, trajimos un externo que los enseñe cómo usar, y ya, listo, nivel 1. Exposición al riesgo, y aquí a veces viene el error. Generalmente a veces cuando yo veo hipers así, yo le veo exposición y dicen, no, pero esta actividad igual se va a hacer diario. Ah, le ponen nivel 3. Y en ese sentido, pues tu riesgo nunca va a bajar. Pero lo que yo digo es, esta exposición no es tu exposición a la actividad, es tu exposición al riesgo. Entonces, personal que realiza, por ejemplo, trabajo en altura, eh, haciendo uso de pasos, sin usar escalera o sin usar ese tipo de equipamiento, tiene más riesgo a caerse que un personal, por ejemplo, que esté en estas características, donde está un poquito más seguro, mira, está completamente cercado, igual si usando el arnés, existe de todas maneras la probabilidad de que se pueda caer, pero ya no es la misma. Entonces, por eso es que se le baja un nivel 1 de exposición, es mucho más seguro, ¿viste? Sumamos y ahora tenemos un nivel 4. Hemos bajado probabilidad de 11 a 4. Ahora respecto a la severidad. Bien, respecto a la severidad tenemos pues que este personal, si es que se llega a caer, probablemente quede suspendido, probablemente tenga sus lesiones igual. Yo creo que igual podría tener una lesión con una consecuencia quizás como para un cierto descanso médico por algunos días. Entonces, vamos a ser un poquito rígidos y le vamos a poner un nivel 2 en severidad. ¿De acuerdo? Multiplicamos y obtenemos un nivel 8. Si revisamos en nuestra tablita de nivel de riesgo, vemos que 8 es un nivel tolerable. Estamos en el límite, pero ya esta actividad es un peligro, ya un riesgo no significativo, significa que la actividad se puede seguir realizando.
Y así, de esta manera es como vas a hacer tu identificación de peligros y riesgos. Así, tal cual como hemos hecho con este de aquí, se hacen con todos los demás peligros y riesgos que tú puedas identificar dentro de tus actividades, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la forma apropiada en la cual tú debes realizar. Antes de pasar a las preguntas, vamos a terminar con la presentación, y hemos hablado bastante de la matriz Zipper. Yo vi un punto que nos estaba faltando, que es el mapa de riesgos. Algunos que lo confunden con el tema de la matriz de riesgos y otros que ni siquiera saben qué es. Entonces, el mapa de riesgos es básicamente un plano donde tú vas a indicar las condiciones de trabajo, que puedes emplear distintas técnicas, puedes usar cualquier tipo de programa que mejor te acomode para hacer este diseño, donde lo que tú vas a identificar principalmente son las zonas de riesgo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque yo recuerdo en una auditoría que presentamos, ¿no? El auditor vino y dijo, muéstrame tu mapa de riesgos de acá de tu oficina, y le mostramos, y lo revisó, el auditor dijo, aprobado, y lo aprobó. El mismo auditor al día siguiente se fue a una de las sedes operativas y también pidió, muéstrame el mapa de riesgos, y le mostraron. Prácticamente yo había también apoyado con ese mapa de riesgos. Entonces lo revisó, su chequeada, y dijo, no es mapa de riesgos. A mí me tomó por sorpresa, y le dije, no, sí, se lo ve ahí, está el... No, no, no es mapa de riesgos. No, pero ingeniero, es lo mismo, mira, aquí está la entrada, acá está la zona segura en caso de sismo, acá está mi salida de emergencia. Ya, sí, es un muy bonito mapa de evacuación, pero no veo el mapa de riesgos. Porque para que sea un mapa de riesgos, lo que necesitas identificar es, ¿qué cosa? Los riesgos. Hay riesgo eléctrico, hay riesgo de resbalarse, qué tipo de EPP necesito para entrar a este ambiente. Entonces, si no tiene eso, es cualquier cosa, mapa de evacuación, mapa de señalización, pero no es mapa de riesgos. Y esto es muy importante. Entonces, el mapa de riesgos te sirve para identificar cuáles son los riesgos a los cuales estás expuesto en la zona de trabajo. ¿De acuerdo? Esa es la principal diferencia. Tú tienes tu mapa de repente donde has puesto señalizaciones, necesitas también identificar dentro de ese mismo mapa qué tipo de riesgo hay. Hay riesgo eléctrico, riesgo mecánico, riesgo biológico, etcétera. Todo el que tú consideres, ese es el que debes colocar. ¿De acuerdo? Otro punto a tener en cuenta en este mapa de riesgos, porque a veces se me olvida. Eh, este mapa de riesgos, de manera similar al IPER, tiene que ser en consulta y participación de los trabajadores. O sea, que al igual que tu hiper, este mapa de riesgos vas a pasar una lista de asistencia a todo tu personal, indicando de que ellos han participado en su elaboración o que se les ha difundido. De preferencia que han participado en la elaboración, si es que es nuevo. Entonces, a ellos han participado, ellos han identificado qué peligros y riesgos se encuentran en su zona de trabajo. Bien, entonces esto es muy importante también a considerar. Tu mapa de riesgos, al igual que tu hiper, tiene que contar con este registro de asistencia de soporte para que nosotros podamos acreditar que realmente lo hemos hecho en coordinación con el personal. ¿De acuerdo? Hasta aquí yo cierro con esto de los documentos obligatorios, me faltaría plan y programa de seguridad para la siguiente clase, y porque sé que me lo vas a preguntar, porque ya lo vi por ahí también en el chat que lo estaban poniendo, seguramente te genera una pregunta más. Ingeniero, ¿y el ATS? En el ATS. Vamos a hablar entonces también del ATS en los minutos que nos quedan. ¿Qué viene a ser el ATS? El ATS viene a ser básicamente un formato que tú vas a llenar, es casi como una evaluación de peligros y riesgos, es prácticamente una evaluación de peligros y riesgos, la cual tú lo vas a hacer cuando tienes una actividad que no cuenta con un procedimiento adecuado para poder controlarlo, o es una actividad no rutinaria, o una actividad que te ha salido de imprevisto, no tiene un hiper, o es una actividad diaria que vas a hacer, entonces no tiene un hiper asociado, o de repente lo tiene, pero necesitamos una identificación de peligros y riesgos específica de ese momento, entonces necesita un ATS. ¿Cómo llenamos este ATS? En primer lugar, vas a identificar todas y cada una de las etapas, la secuencia de actividades. ¿Qué vas a hacer? Vamos a poner en este ejemplo. Es que este personal va a hacer un esmerilado de barras. Primero va a retirar la barra de la caja alimentadora, lo va a pasar a esmerilar, y una vez que termine la va a colocar en su cajita ya de las barras esmeriladas. Perfecto. Una vez que yo identifiqué mi secuencia de etapas, parecido a mi hiper, ¿qué voy a hacer? Voy a identificar mis potenciales riesgos en cada uno. ¿Sabes qué? Al momento de agarrar mi barra, de repente está muy filoso sus bordes, me puedo cortar. ¿Sabes qué? Se me puede resbalar de la mano y me va a caer encima del pie y está un poco pesada y me puede lesionar el pie, me puede lesionar un dedo, me fracturar un dedo de repente. ¿Ok? Entonces, es una lesión también. Al momento de estar esmerilando, me puede salpicar esquirlas, chispas, en mis ojos, en mi piel.
mi ropa se puede incendiar de repente, se puede romper el esmeril, me puedo cortar, se me puede quedar atrapado en mi mano, ¿ok? Entonces, son otros riesgos que puedo considerar. Cuando esté guardando, ya tengo mala suerte que también me corto, dejándolo ahí. O sabes qué, se me cae toda la caja o se me cae este barra encima de mi pie también y me voy a lastimar también. Identifico cada riesgo. Luego de eso deberíamos hacer de manera similar al hiper una evaluación de este riesgo. ¿Cuánto de probabilidad? ¿Cuánto de severidad? Y luego de eso, yo voy a implementar ¿qué cosa? Mis controles. Igual que el hiper. Por ejemplo, ¿sabes qué? Para sacarlo de la caja, necesito ponerme mis guantes, necesito colocarme mis zapatos de seguridad, mis lentes de repente. Cuando esté esmerilando, tengo que asegurarme que el esmeril cuente con su respectiva guarda. De repente necesito una camisa antiflama, quizás de repente por el tipo de actividad, necesito una camisa manga larga, etcétera, y guantes, careta quizás, que tú consideres. Y al momento de retirar la barra, ¿sabes qué? Lo vamos a colocar en su caja también con mis MPs, pero esta caja la vamos a rotar. Cada cierto tiempo lo vamos a llevar al almacén y traemos cajas ya vacías para poder seguir colocando las barras a nivel. Y de esa manera es como se realiza la identificación del ATS. Ingeniero, ¿para qué hacemos ATS si ya tenemos un hiper? Lo que pasa es que, como habrás podido notar, el hiper lo vamos a realizar de manera general, de manera macro, de todos los peligros y riesgos de tus actividades por cada puesto de trabajo, que vas a encontrar. El ATS, o en MINA le conocen como hiper continuo también, lo que vas a hacer es prácticamente identificar los peligros y riesgos de la tarea específica que vas a desarrollar en ese momento. Y entonces es mucho más seguro que el personal tome conciencia de los peligros y riesgos que va a afrontar en ese momento, casi como si refrescara la memoria. Por eso es que a veces también el ATS es prácticamente un resumen o un reflejo de lo que ya pusiste en el hiper. Debería de hecho coincidir, los mismos peligros que estás identificando en tu ATS deberían ser muy similares, por no decir los mismos, que vas a encontrar en tu hiper. Algunos que de repente incluso de forma mecánica, los mismos que saben que están en su hiper lo ponen en su ATS. Y está bien, porque de hecho esa es la idea. La idea es que el personal entienda su hiper de manera que pueda él mismo traducirlo o traspasarlo escrito en su ATS. Para eso sirven los ATS. ¿Bien? Entonces, esa es la manera correcta en la cual se debería hacer. Este ATS generalmente lo llenan a veces en la parte de obra, por ejemplo, construcción, antes de realizar alguna actividad, porque es una identificación de peligros y riesgos específica del día, de la tarea, del lugar de trabajo donde van a desempeñarse. ¿Bien? Entonces, esa es la manera de entenderlo. Me acabé temprano. Bien, entonces hasta aquí ya estaría llegando con la clase número 4 acerca de peligros y riesgos. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento en el que puedas hacer tus preguntas. Aprovecha que tenemos un tiempito para poder desarrollarlas con un poco más de calma. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto al tema? Respecto a la hiper, de repente. Algo que no le haya quedado claro en la parte normativa. Te hago recordar, hiper, actualizas por lo menos una vez al año. Cada vez que tienes un accidente, en coordinación con los trabajadores, cada vez que haces un cambio en el proceso o incrementas una nueva actividad, necesitas actualizar también tu hiper. Máximo un año tu hiper, más de eso ya no te dura el hiper. Bien, tienes que estarlo actualizando constantemente. Que tu comité lo apruebe a través de sus actas de reunión y también acredita siempre que tu personal ha participado. Esto es muy importante, amigo. Si Dios no lo quiera, pero si llegas a tener algún tipo de accidente de trabajo, de repente si llegas a tener un accidente, Sunafil te va a pedir indiscutiblemente evidencia de que tienes el hiper y aparte de eso te va a pedir evidencia de que el trabajador accidentado ha participado en la elaboración de ese hiper, o que lo conoce el hiper o que le has difundido. Y lo va a querer específico de la misma tarea, tal cual, específico lo va a querer. Y a veces no hay específico, a veces hay general. Y a esa hora, ¿dónde vas a sacar la evidencia? Si el trabajador está accidentado. Entonces, por eso ya asegúrate de antemano. Yo he conocido supervisores que por mes tenían 30, 100 hojas de llenado de evidencia de que han sido difundidos su hiper, para tenerlo siempre actual, porque incluso hasta en la fecha a veces se fijan. Algunos son un poquito extremistas, pero lo hacen de manera que puedan también salvaguardar pues su propia función, ¿no? Indican, ¿sabes qué? Mi función era difundirla, mi función era elaborar, autorizarla, hacer que ellos participen, y lo hice. Aquí está mi evidencia. Entonces, necesitamos también que
ya no forme parte pues de responsabilidad mía como supervisor, sino también responsabilidad de la persona que sabiéndolo no lo cumplió. Es una manera también de salvaguardar también tu propia función, ¿no? Me preguntan, Nayeli, ¿en el área de transporte se realiza también hiper? Sí, también, en cualquier tipo de sector. O sea, recuerda que el área de seguridad, los peligros y los riesgos lo vas a encontrar en cualquier sitio. Por ejemplo, parte de transporte, vas a considerar que el vehículo esté en buenas condiciones, el estado de los neumáticos, el estado de los frenos, si el personal está o no está en condiciones para hacer la actividad, si el personal se la ha pasado trasnochando, el horario en el cual van a realizar el transporte, si el personal cuenta o no cuenta con su licencia, si el personal ha sido capacitado en un manejo a la defensiva, el tránsito vehicular, los peatones imprudentes, también los vas a considerar. Entonces, hay muchas cosas que podemos considerar en el tema de transporte. De hecho, transporte está considerado como trabajo de alto riesgo, si no me equivoco. Entonces, también tenemos que considerar, tenemos que ser bastante enfáticos, porque luego si ven algunos se los pasan como accidentes pues de tránsito, como así decirlo, pero dependiendo, yo desde el área de seguridad, yo lo evaluaría como un accidente de trabajo, sobre todo por el tema de los conductores. Bien, porque son parte de su actividad. Marco me pregunta por modelos de hiper. Lo mandé con la señorita Sandra, he mandado bastantes modelos, incluso el que hemos trabajado aquí en clase también ese lo he mandado. Ahí te he dejado también un listado de peligros y riesgos que tú puedes extraer para que vayas actualizando conforme a lo que tú requieras. Aunque claro, el mío está muy enfocado al rubro en el cual trabajo, pero ahí puedes encontrar bastantes. Y también te adjunté con la señorita Sandra, ella debe tenerlo, si no lo tiene, que la señorita se comunique conmigo para volver a mandarlo, unos manuales de la SUNAFIL, en el cual en uno de los anexos, si no me equivoco, hay varios ejemplos de hiper de otros rubros, textil, pesquero, si no me equivoco, hay varios ejemplos de cómo identificar peligros y riesgos en cada uno de ellos. Entonces, eso también te puede servir para que tú te puedas guiar conforme a lo que tú consideres conveniente. Y la evaluación de riesgos que realizan es muy similar, no decir la misma, que hemos visto aquí en la clase del día de hoy. Javier me pregunta, la evaluación de cumplimiento de seguridad es igual en todos los rubros, ¿verdad? ¿Cuál es su percepción de la seguridad en las instituciones educativas? La evaluación de cumplimiento de seguridad es igual en todos los rubros, ¿verdad? Sí, o sea, entiendo que te refieres si a todos le van a pedir lo mismo. Y bueno, no exactamente lo mismo. Hay algunos que les van a pedir más que a otros por el tema de que, por ejemplo, en el sector minero te piden mucho más cosas, el sector eléctrico también te piden otras cosas, sector industria, textil, pesquero. Entonces, a cada uno le van a pedir distinto, pero lo básico para todos, sí les van a llegar a pedir, ¿bien? Entonces, eh, lo que es el tema de comité o supervisor de seguridad, el tema de contar con tu RIS o tus estándares de seguridad, que es lo que hablamos en la clase anterior, tu política, los registros obligatorios, que la vemos en la siguiente clase, no me vayas a faltar porque esa clase está bastante bien explicada para que tú entiendas cómo llenar todos esos registros obligatorios, te lo estoy trayendo bien detalladito. El tema de contar de repente con un plan, un programa de seguridad anual, tus estadísticas de seguridad, tu investigación de accidentes, eso es para todos. Y de ahí una que otra cosa que se le va añadiendo a cada uno. En el área de educación, como tú dices, en instituciones educativas, eh, depende, pues, ¿no? Si te refieres a colegios, por ejemplo, principalmente lo que ahí tendrían que considerar es el tema de contar con el tema de los extintores, mapa de riesgos, asegurarse que las instalaciones eléctricas estén en buen estado. Por ahí quizá que falte algún tipo de capacitación en seguridad, pero por ahí la pueden sustentar, por ejemplo, con el tema de los simulacros de sismo que se realizan también en los colegios. Deberían considerar algún otro tipo, pero también pueden considerar, por ejemplo, el tema de alguna clase que realicen sobre higiene, por ejemplo. Entonces, se puede ir manejando. Hay algunas entidades que manejan el tema de seguridad de manera un poquito más, ¿cómo decirlo? Menos involucrativa, ¿no? Como que consideran quizá que no hay mucho riesgo significativo y por eso no le dan la debida importancia. De todas maneras, siempre hay que considerar por lo menos alguna que otra. Yo hago, por ejemplo, un mea culpa y en varias oportunidades en área administrativa, en operaciones sí, pero en área administrativa a veces no se han dictado capacitaciones, por ejemplo, por un tema de tiempo, por un tema de que no se valoró apropiadamente los peligros y riesgos a los que están expuestos en la oficina. Entonces, son cosas que hay que ir poco a poco irlas mejorando, ¿de acuerdo? Bueno, poco a poco no, deberíamos mejorarlas ya de una vez porque cuando llegues a una fila ellos no van a hacer distinción, ¿no? Ellos de frente van a decir, ¿tienes o no tienes? ¿No tienes? No, pero es que yo considero, no, no, de acuerdo, no tienes y observado o penalizado. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta eso. Como te repito, es más por un tema de costumbre. O sea, tú ves una actividad y dices, no, es que esto es muy poco probable que me accidente. ¿Qué me va a accidentar acá? Estoy sentado en mi computadora, ¿qué me va a pasar?
ni que me fuera a agarrar la corriente, ¿no? Pero, está el riesgo. ¿Es mínimo? ¿Es menor? Sí, pero el riesgo está. Entonces tenemos que igual considerarle y dar el tratamiento respectivo. ¿Bien? ¿Cuántas capacitaciones al año se tiene que hacer? Son 4, 4 mínima al año. O sea, 4 capacitaciones específicamente en materia de seguridad. Si me preguntas si tienen que ser presenciales o virtuales, yo te diría que pueden ser ambas. Pero la vez pasada, hace poco nada más de hecho, estaba revisando en la página de la Sunafil. Sunafil tiene un apartado que se llama consultas, o Sunafil responde, perdón, Sunafil responde, en el cual tú puedes ingresarle preguntas directamente a la Sunafil, te lo responden en 2 días, te lo mandan al correo. Entonces, estaba revisando algunas preguntas frecuentes donde le hacían esta pregunta y Sunafil indicó, y esto yo no lo sabía, y por eso siempre es bueno andar revisando, indicó de que ellos valoran más la capacitación presencial. No está tal cual específico en la ley, pero indicó de que ellos optan por la capacitación presencial. Entonces, esto yo lo entiendo que lo hacen por un tema de que ocurre, porque esto también lo he hecho yo en el tema de ISO. Quiero dar una capacitación a alguien y la hago virtual. ¿Qué hago para mis evidencias? Tomo pantallazos, ¿sí o no? Pantallazos, 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 pantallazos. Me preguntan, ¿hay capacitación? Sí, y muestro mis pantallazos. Y entonces la pregunta salta a la vista. ¿Y quién participó? No, mira ahí, velo y lo vas contando. Han firmado, porque ya está ahí presente, pero yo cómo sé si realmente he participado. Han firmado, han, no sé, contestado una evaluación. No. Entonces yo te recomiendo, particularmente te recomiendo, si vas a dictar una capacitación virtual, asegúrate de tener evidencia de que han participado a través de una lista de asistencia, una evaluación para darle más peso, pero principalmente opta por capacitaciones presenciales, que lo sugiero bastante. Como le decía a veces, una vez que me preguntaron, ingeniero, yo quiero poner un video de 1 hora, ¿cuenta como capacitación? Yo decía, somos del ingenio, reúnelos, buenas tardes con todos, voy a dar esta capacitación respecto al tema de seguridad, que te tomen tus fotos explicando, una pequeña presentación, y bueno, para complementar mi capacitación voy a poner este video, y le pones el video. ¿Qué vas a decir? Le puse el video de 1 hora, lo que le puedo decir es, no, ¿sabes qué? Di mi capacitación y me apoyé con este video. Sí, el video duró 1 hora, pero, y me dio prácticamente todo el tema, pero es un apoyo que yo usé y el personal estaba ahí reunido. Y es una forma de dictar la capacitación también. O sea, el video no era la capacitación, el video era un apoyo a tu capacitación. Depende también de la perspectiva como le pongas, ¿viste? Entonces, denle mucha más prioridad a las capacitaciones presenciales. Hay un punto más que tratar sobre capacitaciones, que Sunafil también lo revisa, esto me lo indicaron en una charla que dio Sunafil, que a veces no es muy conocida, algunos sí lo toman bastante en cuenta, otros no, pero este punto respecto a capacitación lo voy a tratar con más detalle en la siguiente clase, pero tiene que ver básicamente con la efectividad de la capacitación, se le llama seguimiento de la capacitación. Más de eso lo vamos a hablar en la siguiente clase. ¿Bien? El certificado es válido para industria. ¿Te refieres al certificado de la clase? Si es el certificado de la clase, supongo que sí, porque ITEC mantiene el tema de también, es una entidad acreditada y tiene también el tema de su convenio, entonces me parece que sí, tu certificado es válido, ¿de acuerdo? Si ellos ingresan al QR a tu certificado o lo ubican, le van a encontrar que sí realmente está certificado. Marco me pregunta, ¿los CIPR por cada puesto de trabajo se deben hacer por cada proyecto? Buena pregunta, Marco. Cuando yo trabajo con obra, tengo a veces diferentes obras, generalmente lo hago dependiendo del cliente, porque a veces el cliente me pide que sea específico, que un hiper que estoy realizando, para qué tipo de obra lo voy a hacer o para qué tipo de proyecto. Entonces, generalmente lo que hacemos es tomar los hiper que ya tenemos de puesto y hacerlos específicos, adaptarlos a que sean específicos a la obra que vamos a realizar, dependiendo del tipo de obra, dependiendo qué tipo de obra van a estar expuestos y dependiendo de la ubicación de la zona. Entonces, por ahí más o menos que sí tenga que adaptarse de forma más específica a cada proyecto al cual van a estar trabajando. ¿Bien? Un plazo no mayor a 1 año, sí, correcto. La capacidad debe tener la denominación de capacitación o puede ser un curso taller sin indicar que es capacitación de seguridad. Mira, en el tema de capacitación, tú vas a identificar formación al personal, vas a identificar 4 tipos. Ya con esto creo que cierro. Capacitación, entrenamiento, simulacro y la inducción. Entonces, depende de ti cómo vas a abordar este curso taller. Este curso taller viene a ser una inducción, yo por ahí lo dudaría. Simulacro, no creo que sea. Entrenamiento, si ya has tenido una parte práctica, se puede considerar como entrenamiento.
y el otro es capacitación, que viene a ser un poco más teórica, que puede ser práctica también, ¿eh? Pero depende tú cómo lo vayas a enfocar. Más información sobre la diferencia de cada uno de ellos también en la siguiente clase. Pero yo digo, si tienes un curso o taller, supongo, que dura varias sesiones, por así, entiendo que te refieres a eso, que tiene parte práctica y teórica, entonces yo creo que iría más dentro del tema de capacitación. Ahora, si tú me dices, ingeniero, tengo un mismo curso y este mismo curso lo he dividido en 4 sesiones y estas 4 sesiones cada una puede ser una capacitación, también te respondería que depende mucho de cómo lo vas a enfocar. Porque, o sea, ¿tú cómo lo vas a evidenciar? En primer lugar, que hayan participado o no. En segundo lugar, que hayan sido evaluados. Y en tercer lugar, si hay certificado por ello. Entonces, yo te digo, tienes el mismo curso en 4 sesiones y vas a tener un solo certificado o este mismo curso te va a dar un certificado por cada sesión. O en todo caso, tú mismo de repente es un curso externo y tú mismo lo evalúas o evalúas la eficacia. Entonces, depende de tú cómo lo orientes. ¿Sabes qué? El mismo curso se dividió en varios temas y es un curso externo y yo internamente indiqué que cada uno de estos temas era una capacitación distinta. ¿Sabes qué? Tenía un curso, se me ocurre, ¿no? Así como estamos haciendo ahorita, el curso de seguridad y salud ocupacional. Había un tema de comité, había un tema de peligros y riesgos, había un tema de política de seguridad, va a haber un tema de plan de seguridad, va a haber un tema de investigación de accidentes. Entonces, tenemos 5 temas distintos. Entonces, haces una lista de asistencia por cada uno de ellos, por ejemplo. Entonces, es una manera también de acreditarlo. Depende mucho de la forma como le des a tus registros. Pero más información respecto a capacitación, la siguiente clase. En los anteriores cursos que lo he dictado, a veces no me daba bien el tiempo. Voy a tratar de medirme bien, de repente por ahí darle prioridad más a otras cosas que otras, a unas cosas que otras, para que nos dé bastante tiempo de hablar un poquito más detallado respecto a lo que es capacitación, entrenamiento, simulacro e inducción, porque cada uno tiene sus propias características que tú deberías entenderlo bien para que puedas ejecutarlos de la mejor manera, ¿de acuerdo? Y también poder hablar de los demás registros, que es muy importante. Y ya todo lo que tenga que ver con accidentes en la clase del día viernes. ¿Listo? Bien, con eso entonces yo estaría terminando. Muchísimas gracias a todos por su participación y sus preguntas. Disculpen si no he sonado bastante claro de repente porque estoy un poquito gripado, pero igual, de todas maneras, muchísimas gracias a todos. Los dejo entonces con la señorita Sandra y nos vemos el día miércoles. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.